sistema nervioso, ¿qué se les viene a la mente? Cualquier cosa, cualquier palabra, cuando escuchan sistema nervioso. Cerebro. Cerebro, ok. ¿Qué más? Conjunto de neuronas. Impulsos eléctricos. Impulsos eléctricos, muy bien. ¿Algo más? Estímulos. Muy bien, estímulos. Debemos recordar que los organismos, cada vez que se fueron haciendo más complejos, las células comenzaron a especializarse. Y estas células especializadas formaron lo que nosotros conocemos como el sistema nervioso. Algunas de estas células decidieron gobernar a otras, es decir, coordinar todas las acciones que realizan nuestro cuerpo. Y para esto, el cuerpo crea una serie de protecciones. Y entre estas encontramos las cubiertas. La primera cubierta que vamos a analizar el día de hoy son los huesos. Recordemos que los huesos son superficies blancas, rígidas y duras, las cuales se encuentran hechas de depósitos de calcio y de fósforo. Entre estas vamos a encontrar a la bóveda craneal y a la columna vertebral. Nosotros recordaremos que en esta cabeza ósea vamos a poder distinguir al cráneo o neurocráneo, destinado a envolver el encéfalo y la cara, o también conocido como viscerocráneo. Debemos recordar que el cráneo está constituido por 8 huesos. ¿Alguien me podría recordar cuáles eran los 8 huesos? Un frontal, 2 parietales, 2 temporales y un occipital. Y el efenoides y el etmoides. Correcto. Ay, que te regreso otra vez. ¿Ah? Estos huesos, al articularse entre sí, van a conformar una estructura que va a tener una forma ovoidal, lo que va a determinar un polo anterior, que es el frontal, y un polo posterior, que sería el occipital. También podemos decir que la parte superior del cráneo se va a relacionar con el cuero cabelludo, que también se le denomina alvario. Con respecto a la columna vertebral, vamos a ver que también se le conoce con el nombre de espina dorsal o raquis. Y esta es una estructura, como vemos, que es curva, la cual va a estar compuesta por huesos que se le denomina vértebras. Estos se van a encontrar interconectados por medio de los discos intervertebrales. Vamos a ver que esta columna vertebral es parte del esqueleto axial y se va a extender desde la base del cráneo hacia el coxis. La columna vertebral se va a dividir por segmentos y son 33 vértebras en total. ¿Alguien me hace acuerdo cuántos segmentos tiene una columna vertebral? Bueno, la columna vertebral va a tener los siguientes segmentos. Primero, un segmento cervical. Segundo, un segmento dorsal. Tercero, un segmento lumbar. Cuarto, un segmento sacro. Y por último, un coxígeo. Estos serían los segmentos. Continuando con unas cubiertas, vamos a encontrar la siguiente, que en este caso son las meninges. Vamos a ver que estas meninges son unas capas de tejido conectivo, las cuales de superficial a profundo encontraremos que son las siguientes: dura madre, aracnoides y tía madre. Como vemos, la primera o la más externa es conocida como dura madre. ¿Por qué se le conoce así? Porque es la capa meningia más dura. Con respecto a la capa aracnoide, vamos a poder observar que recibe su nombre porque se va a asemejar a una forma de una telaraña. Y por último, la última capa, que es la madre, la cual es la que se encuentra
más interna y es la que está adosada al tejido nervioso. Debemos recordar que estas dos cubiertas, tanto los huesos como las meninges, se van a encontrar protegiendo al sistema nervioso central, es decir, el encéfalo y la médula espinal. Entonces, para su estudio, al sistema nervioso lo dividimos de dos formas, en una división anatómica y en una división funcional. Con respecto a la división anatómica, vemos una subdivisión, que sería el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central va a estar compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Debemos recordar que encéfalo y cerebro no es lo mismo, ya que cerebro solamente estamos hablando del órgano. Está compuesto por un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, mientras que el encéfalo es el conjunto de los demás órganos que se encuentran dentro de la cavidad craneal, como por ejemplo el mesencéfalo, la protuberancia, la médula oblongada, el cerebelo. Y con respecto al sistema nervioso periférico, vamos a ver que está propiamente compuesto por nervios. Y si nosotros queremos conceptualizar a los nervios, podemos decir que son unos cordones que parten desde el sistema nervioso central hacia diferentes órganos. Ahora, los nervios que salen del encéfalo se le conoce como nervios craneales y los nervios que salen de la médula se les conoce como nervios espinales. Ahora, como estos salen al mismo nivel de tanto un lado izquierdo como un lado derecho, estos se les conoce también como pares craneales o como pares espinales. Con respecto a la división fisiológica, vamos a ver que se divide en dos también, en un voluntario y un involuntario. Con respecto al voluntario, podemos decir que son las acciones que nosotros podemos hacer conscientemente, mientras que el involuntario, o también llamado autónomo, son reacciones como su nombre mismo lo dice, predeterminadas. Es como que si estuviéramos en un piloto automático, ¿ya? Y aquí encontramos una subdivisión, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es el que se activa en momentos de peligro, en momentos de estrés. Unos ejemplos de cómo reacciona en nuestro cuerpo pueden ser que se dilata la pupila, altera la frecuencia respiratoria, es decir, que la va a aumentar también frecuencia respiratoria, etc. Con respecto a la parte parasimpática, inhibe al simpático, es decir, que va a hacer todo lo contrario. Se podría decir que dejaría un estado de calma o de tranquilidad. Para esto utilizaré el siguiente ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos a nuestro gato y por unas 6 horas no lo hemos visto en todo el día. Entonces comenzamos a buscar a nuestro gato y les preguntamos a nuestros familiares que viven dentro de casa y no lo encontramos por ningún lado. Entonces comenzamos a entrar en un estado de nerviosismo, de ansiedad, porque podemos suponer de que lo pudo haber atropellado un carro o salió, lo envenenaron, diversas cosas. Pero después vamos caminando por la casa y vemos que nuestra alfombra tiene unos ojos y encontramos aquí a nuestro gato. Entonces aquí se activa el sistema nervioso parasimpático, es decir, que ya entramos en un estado de calma porque ya lo encontramos. Ahora, con respecto al tejido nervioso, vamos a ver que está compuesto por dos tipos de células, neuronas y neuronas. Con respecto a la neurona, debemos de tener en cuenta que estas son células gobernantes y que se especializan en hacer 3 cosas. Primero, captar información. Segundo, procesarla. Y tercero, en dar órdenes. Sin embargo, las neuronas no se encuentran solas, sino que se encuentran acompañadas de otros tipos de células, las cuales son la neuroglia. Como mencioné antes, las neuronas son células especializadas,
Pero estas células se especializaron tanto que se olvidaron las otras funciones importantes que tiene una célula. Las neuronas son malas defendiéndose, no se pueden alimentar solas, las neuronas no pueden desechar correctamente algunos metabolitos, etc. Entonces, para esto se encuentra la neuroglia. Glia significa pegamento. Antes se pensaba que la neuroglia era solamente como un relleno para soportar a la neurona. Sin embargo, ahora conocemos que la neuroglia aporta más funciones que ayudan a la supervivencia de las neuronas. Con respecto al tejido nervioso en general, vamos a ver que no se distribuye de manera homogénea alrededor de todo el sistema, sino lo va a hacer de la siguiente forma. Cuando hablamos del sistema nervioso central, lo va a hacer en forma de sustancia gris y sustancia blanca. Con respecto a la sustancia gris, debemos relacionarlo con los cuerpos neuronales, es decir, van a ser grandes centros de procesamiento. Con respecto a la sustancia blanca, veremos que son fibras nerviosas o también conocidos como las prolongaciones, las cuales estas están recubiertas como por una vaina blanquecina, que se conoce como la vaina de mielina, pero esta vaina presenta esta coloración ya que está hecha de lípidos. Con respecto al sistema nervioso periférico, vamos a ver que los ganglios nerviosos son el equivalente de la sustancia gris en el sistema nervioso periférico. Es decir, que vamos a encontrar centros de procesamiento. Y con respecto a los nervios, van a ser el equivalente de la sustancia blanca en el sistema nervioso periférico. Es decir, aquí encontramos los nervios, como ya mencioné antes, craneales y los espinales. Entonces, recapitulando un poco lo que he hablado. La división anatómica del sistema nervioso era en dos partes. ¿Alguien me recuerda cuáles eran? Anatómicamente, el sistema nervioso se divide en un central y un sistema nervioso periférico. El central estaba compuesto por el encéfalo, y como ya mencioné antes, no solamente es el cerebro, sino también otras estructuras que vamos a ver a continuación, y también compuesto por la médula espinal. Con respecto al sistema nervioso periférico, recuerden que propiamente son los nervios, y en estos casos serían los nervios craneales. ¿Por qué? Porque salen del encéfalo, y los nervios espinales, ¿por qué? Porque salen de la médula espinal. Ahora, aquí encontramos una imagen del encéfalo. Vamos a encontrar que en la parte superior encontraremos al cerebro. Y en la parte más inferior vamos a encontrar el tallo encefálico y el cerebelo. Este tallo encefálico va a estar compuesta por las siguientes estructuras. La primera sería el mesencéfalo, que esto quiere decir cerebro medio. La siguiente sería la protuberancia. ¿Por qué se le llama protuberancia? Porque si podemos observar, es la que más protruye, es la que está más salida de las otras estructuras. Esta protuberancia también es conocida como puente de Barol. ¿Por qué? Porque Barol fue el que la descubrió. Además de esto, de que se le dice puente porque parecería que conecta el cerebelo del lado izquierdo hacia el lado derecho. También se la conoce como protuberancia anular porque asemeja la forma de un anillo. Ahora, de ahí encontramos la médula oblongada, o también conocido como bulbo raquídeo. Este de aquí significaría que es como un ensanchamiento de la médula espinal. Ahora, vamos a ver que en la parte más posterior, cerca en la región de la nuca, vamos a encontrar otra estructura que se le conoce como cerebelo. Cerebelo significa cerebro pequeño. Este de aquí se conecta al tallo encefálico gracias a unos puentes, o también llamados pedúnculos. Encontramos tres pedúnculos: un pedúnculo superior, un pedúnculo medio y un pedúnculo inferior. El pedúnculo superior conecta
el cerebelo con el mesencéfalo. El medio conecta el cerebelo con la protuberancia. Y el pedúnculo inferior conecta el cerebelo con la médula oblongada. Y más abajo encontraremos a la médula espinal. Entonces, aquí nosotros encontramos una imagen de nuestra médula espinal, en que vamos a encontrar las siguientes segmentaciones. Vamos a encontrar que encontramos una parte cervical, una parte torácica, una parte lumbar, una parte sacra y una coxígea, dando un total de 31 nervios espinales, los cuales salen a través de los forámenes intervertebrales. Ahora, si yo le realizo un corte a nuestra médula, así un corte transversal, vamos a poder observar lo siguiente. Primero, la disposición de la sustancia gris y la sustancia blanca. Como vemos, esta sería la sustancia gris en la médula espinal. Como vemos, tiene una forma de H, o algunas personas también les dicen que tiene forma de mariposa. Aquí encontramos la sustancia blanca, aquí encontramos el conducto central o también llamado epéndice. ¿Listo? Ahora, recordemos que la sustancia gris está formada por cuerpos neuronales, es decir, centros de procesamiento. Ahora, como vemos, esta sustancia gris tiene una forma característica. Es por esto que se le denominó o se le dividió de la siguiente manera, en forma de astas o cuernos. Este de aquí sería el asta posterior y este sería el asta lateral. Ahora, hay en algunas ocasiones, en algún segmento medular, que vamos a ver una tercera asta, que se le conoce como asta lateral. Esta asta lateral solamente aparece en el segmento torácico. De ahí solamente existe posterior y anterior. Ahora, con respecto a la sustancia blanca, sería esto, vamos a ver que para su estudio se lo divide en cordones. Vamos a ver que este sería el cordón posterior, este sería el cordón lateral y este sería el cordón anterior. Ahora, debemos recordar también que nuestra médula posee dos raíces, una raíz posterior y una raíz anterior. Gracias a estas dos raíces vamos a formar el nervio espinal, que sería este de aquí. No hay que confundir las raíces con los ramos de los nervios. Raíces son los que salen inmediatamente de la médula para formar el nervio espinal. Los ramos son parte de los nervios espinales. Ahora, como podemos observar en la siguiente imagen, aquí vemos cómo se distribuye en el tallo encefálico la sustancia gris y la sustancia blanca. Como podemos ver, la sustancia gris se va a alojar en forma de cúmulos. A estos se los conoce como núcleos. ¿Ya? Ahora, este sería un corte de médula oblongada o bulbo raquídeo. Este sería un corte de protuberancia. Este sería un corte de mesencéfalo. Con respecto al cerebelo y al cerebro, vamos a ver la siguiente disposición. Como vemos, en la parte más interna encontraremos como cúmulos de sustancia gris, los cuales también son llamados ganglios basales o núcleos, como ustedes quieran llamarlo, es lo mismo. Ahora,
Estas células también migraron hacia la superficie, formando una lámina que se le conoce como corteza. ¿Sí ven un cambio de coloración? Esta sería la sustancia blanca. Esta sería sustancia gris. La corteza es sustancia gris. Entonces, vamos a ver que la corteza tanto cerebelosa y esta sería una corteza cerebral. Si nosotros queremos hablar sobre la estructura de las neuronas, podemos indicar lo siguiente. Primero, están formados por un núcleo, o también conocido como soma neuronal, del cual se van a desprender una serie de prolongaciones. Estas prolongaciones son también llamadas neuritas. Estas neuritas son de dos tipos, las dendritas y el axón. Cuando hablamos de dendritas, decimos que estas son las que salen inmediatamente después del soma celular, es decir, cerca. En cambio, el axón crece lejos del soma celular. Como podemos observar, estas serían dendritas y esto sería el axón. Ahora, la palabra dendritas deriva del latín dendrón, que significa árbol. ¿Por qué? Porque parece una especie de árbol, unas arborizaciones, ¿ya? Y axón deriva del latín axis, que significa ejes. Al axón también se lo conoce como cilindroeje. La parte más terminal del axón se le conoce como teledendrón. Tele, que significa lejos, y dendrón, árbol. Una vez sabiendo la estructura básica de una neurona, nos podemos dar cuenta que lo que caracteriza a estas son sus prolongaciones. Y es por esto que se trató de clasificarlas de una forma morfológica, las cuales pueden ser neuronas que solo tengan una prolongación, neuronas que tengan 2, 3 o más prolongaciones. Así surgiendo la siguiente clasificación: monopolar, bipolar, multipolar. A continuación analizaremos cada una. Con respecto a las neuronas monopolares, también son llamadas pseudo-unipolares. ¿Por qué? Porque la aparentemente única prolongación se va a bifurcar, dando un axón central y un axón periférico. El axón central lleva la información al centro de procesamiento, es decir, al sistema nervioso central, mientras que el axón periférico se va hacia la periferia y va a actuar como una especie de receptor. Con respecto a las neuronas bipolares, vamos a ver que cuentan con 2 prolongaciones, como su nombre lo dice. Bi, 2 polos, un polo acá y un polo acá. Vamos a ver que estas cuentan con una prolongación de entrada, que va a actuar como una dendrita, mientras que la otra va a actuar como axón y sería de salida. Con respecto a las multipolares, como podemos observar, vamos a ver que no se encuentran solamente 2 dendritas, ni tampoco 3, sino que se encuentran más. Si contamos, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces se cumplen. Son de 3 a más polos. Vamos a ver que estas van a poseer una prolongación de entrada. Bueno, perdón, van a poseer varias prolongaciones de entrada, mientras que solamente van a producir una de salida, que sería el axón. Para el histólogo español Ramón y Cajal, le pareció muy simplista esta clasificación. Es por esto que él hizo su siguiente clasificación.
Aquí podemos observar una célula con arborización protoplasmática unipolar. Aquí encontraremos una célula con penacho opósito polar. Aquí encontraremos una célula estrellada. Y por último, unas células con un grueso tronco protoplasmático apical. Sin embargo, contemporáneo a Cajal, apareció un científico llamado Golgi, Camilo Golgi, el cual sugirió que para que una clasificación sea importante, debería tomar no solamente la parte morfológica, sino también la parte funcional. Es por esto que él utiliza un único, como único propósito el axón. Ahora, funcionalmente encontraremos que existen tres tipos de neuronas. Neuronas sensitivas, neuronas motoras e interneuronas. Como podemos observar, las neuronas sensitivas se encargan de captar la información y de procesarla, mientras que las interneuronas se encargan de la toma de decisiones, mientras que las neuronas motoras se encargan de efectuar la acción correspondiente. Aquí, por ejemplo, tenemos el siguiente gráfico. Vemos además que las neuronas sensitivas y las neuronas motoras tienen una característica en común. ¿Cuál es? Que el axón es largo. Es por esto que Camilo Golgi realiza la siguiente clasificación. Sería las neuronas Golgi tipo 1 y las neuronas Golgi tipo 2. Las Golgi tipo 1 son las que tienen los axones largos, mientras que las Golgi tipo 2 son los que tienen los axones cortos. Entonces, neuronas motoras, neuronas sensitivas, Golgi tipo 1 y interneuronas, Golgi tipo 2. Ahora, la célula va a poseer tres características importantes, vitales para su supervivencia, los cuales son el núcleo, la membrana plasmática y también el citoplasma. Ahora, en una neurona, la parte que más se diferencia es la membrana plasmática. Sin embargo, también vamos a encontrar que en el citoplasma se encuentran diversas organelas y también que en el núcleo se encuentra su material genético. A continuación estamos viendo una imagen de un corte de neurona en el cual vamos a poder observar al núcleo. Características que podemos ver a simple vista es que su cromatina se encuentra de forma dispersa y posee un nucleolo prominente. Este nucleolo prominente se relaciona con una alta actividad de síntesis proteica. Sin embargo, estudiar al sistema nervioso siempre ha tenido fallas técnicas. ¿Ya? Es por esto que no se podía identificar algunas estructuras que se encontraban dentro de las neuronas. Es por esto que un científico llamado Franz Nissl realizó una tinción, la cual permitió poder observar las diferentes organelas del citoplasma neuronal. Esta tinción se la conoce como tinción de Nissl. Al realizar esta tinción de Nissl, podemos observar que aparecieron una serie de corpúsculos que se les conoció como corpúsculos de Nissl o también como sustancia tigroide. Ahora, se pensaba que esta sustancia tigroide era una nueva organela que solamente se encontraba en la neurona, no había en otra célula más. Sin embargo, se dieron cuenta de algo interesante. ¿Qué era? Que cuando la célula, es decir, en este caso la neurona, sufría una injuria, es decir, un daño o una afectación, esta
realizaba un proceso de cromatólisis. Este proceso significa cromo, color, lisis, destrucción. Es decir, que como vemos, la neurona se volvía blanquecina. Como vemos aquí, está con los corpúsculos, aquí ya no tiene. Más adelante, con los avances de la microscopía electrónica, se determina que no era una nueva organela, sino que se trataba del retículo endoplasmático rugoso. Y hablando de retículo endoplasmático, tenemos que conocer que retículo significa redes pequeñas y endoplasmático dentro del citoplasma. Solemos pensar que existen dos tipos de retículos, el liso y el rugoso. Sin embargo, esto no es así. Son una serie de cisternas que se encuentran interconectadas, las cuales se los puede diferenciar. ¿Por qué? Porque en el retículo endoplasmático rugoso encontramos unas estructuras conocidas como ribosomas, y estos ribosomas son los que le dan esa apariencia rugosa. Podemos destacar también que el retículo endoplasmático rugoso se encarga de la síntesis proteica gracias a los ribosomas. ¿Cómo lo hace? Mediante dos subunidades, las cuales van a comenzar a plegar los aminoácidos con ayuda del material genético proveniente del núcleo y mandado por una molécula de ARN. Con respecto al retículo endoplasmático liso, vamos a ver que se encuentra encargado de la síntesis lipídica. Es por esto que la unión de rugoso, del retículo endoplasmático rugoso y del retículo endoplasmático liso va a formar lipoproteínas. Que como conocemos, estas lipoproteínas son componentes importantes para la formación de membranas. Además de esto, apareció un tercer retículo, pero ya no se le denominó así, sino que se le denominó con el nombre de su descubridor, Camillo Golgi. Es por eso que surgió el aparato de Golgi, el cual se encarga de darle como unos toques finales a estas lipoproteínas, añadiendo glúcidos, fosfatos para formar glicoproteínas, glicolípidos, etc. Ahora, podemos realizar una símil entre el sistema digestivo y cómo se alimenta una célula. En este caso, encontraremos lo siguiente. Primero, la partícula de alimento se va a acercar a la membrana. En esta ocasión pensaremos que la membrana es similar a nuestra boca. Entonces, con ayuda de un proceso llamado endocitosis, endo significa dentro, citosis célula. Entonces va a estar el proceso dentro de la célula. Después se va a formar el endosoma. Este endosoma podríamos decir que se asemeja al esófago, ya que va a llevar la partícula de alimento hacia el lisosoma secundario. Pero primero debemos conocer que los lisosomas parten del aparato de Golgi. Este aparato de Golgi crea estos lisosomas. El primero, como su nombre le dice, lisosoma primario, el cual cuenta con una serie de enzimas, el cual al fusionarse con el endosoma va a formar el lisosoma secundario. Este lisosoma secundario se podría decir que es similar al estómago. Va a haber un momento de destrucción del alimento que se encuentra ahí. Y más adelante se lo va a llevar hacia el lisosoma terciario, en donde va a ocurrir la absorción de los nutrientes adquiridos. Por último, vamos a ver los desechos que se van a dirigir hacia la membrana. Y aquí, gracias a un proceso conocido como exocitosis, van a sacar los desechos hacia el exterior. Cuando nosotros vemos la siguiente imagen, vamos a poder observar un pigmento que se conoce como lipofusina. Esta lipofusina es un metabolito de la neurona, la cual no se puede eliminar ni tampoco se la puede utilizar.
Es por esto que se encuentra ahí. Cuando nosotros encontramos en un corte la hipofusina, decimos que es una neurona vieja, ¿ya? Además, las neuronas de poseer hipofusina y citoplasma también pueden poseer inclusiones de melanina. Pero ¿dónde hemos encontrado esta melanina? Si nosotros recordamos, la melanina es un pigmento oscuro, el cual permite protegernos de los rayos del sol. Estos se encuentran en los melanocitos, me refiero a la piel. Sin embargo, ¿por qué necesitaría melanina el sistema nervioso? Porque no necesita cubrirse del sol, porque se encuentra adentro. Pero, ¿qué pasa? Es que la melanina tiene una estructura química similar a las catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? La dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Además de esto, la neurona posee un citoesqueleto que lo podemos comparar con el aparato locomotor. Podemos encontrar un citoesqueleto y además encontramos unas proteínas contráctiles que son hechas de citoqueratina que les brindan un soporte. También vamos a encontrar que se encuentran formados por microtúbulos y microfilamentos, los cuales asemejarían al sistema muscular porque permiten el retraimiento de las prolongaciones, de crear nuevas prolongaciones y además también de mover ciertas organelas dentro del citoplasma. Y aquí viene una parte importante, que es el transporte axonal. Como podemos observar, estos microfilamentos y estos microtúbulos se van a disponer en una forma longitudinal. ¿Por qué? Porque como vemos, algunos axones pueden llegar a medir más de 1 metro. Entonces, para un cuerpo celular es una cantidad bastante enorme. Es por esto que, como ya mencioné antes, los microtúbulos se van a disponer de forma longitudinal. Aquí surgiendo el bien llamado transporte axonal. Ahora, existen 2 tipos de transporte axonal, el anterógrado y retrógrado. ¿Cuándo va a ser anterógrado? Cuando va desde el cuerpo celular hacia el extremo del axón. Esto sería transporte anterógrado. Mientras que conocemos como transporte retrógrado, cuando parte desde la parte final del axón hacia el cuerpo neuronal. Este sería el transporte retrógrado. Ahora, como podemos observar aquí, encontramos un microtúbulo. Recordaremos que los microtúbulos y los microfilamentos asemejaban a un sistema muscular. Pero en esta ocasión van a formar una especie de riel. Y los microfilamentos podemos decir que son una serie de proteínas las cuales permiten que se transporte de manera eficaz el debido transporte eléctrico. Ahora, vamos a encontrar que estos microfilamentos son proteínas, pero ¿cuáles son estas proteínas? La cinesina y la dineína. Cuando hablamos de la cinesina, tenemos que recordar la parte cinética, ¿ya? Entonces, vamos a observar que la cinesina es una proteína que participa en el transporte anterógrado, mientras que la dineína va a participar en el transporte retrógrado. Debemos recordar también que el sistema nervioso puede ser injuriado por una serie de microorganismos, en este caso virus. Por eso como médicos debemos tener en cuenta de que algunos virus van a utilizar este transporte axónico para trasladarse a través del sistema nervioso. ¿Cómo lo hacen? Vamos a ver a continuación. El primer virus que traje en esta ocasión sería el herpes zóster. Como podemos observar, son erupciones las cuales tienen una forma de semicinturón. En este caso, encontramos en un nervio intercostal.
vamos a ver que estas se alojan en el trayecto de un nervio. En la siguiente imagen de acá podemos observar que se encuentra el virus afectando a la rama mandibular del nervio trigémino. Y aquí podemos observar que el virus afectó al trayecto del nervio ciático. Debemos recordar que el virus del herpes zóster es el virus de la varicela, que aparentemente se cura. Sin embargo, este nunca sale del cuerpo. Este de aquí se encuentra escondido en los nervios y cuando el sistema inmune se queda deprimido por alguna afectación externa, vamos a ver que este vuelve a aparecer, pero solamente en el trayecto del nervio que estaba ocupando. Otro virus importante sería el virus de la poliomielitis, el cual ingresa por la boca y pasa a través del tubo digestivo. Entonces, en el tubo digestivo recordemos que también existen nervios. Entonces, gracias a estos nervios se utilizan su transporte axónico hacia el sistema nervioso central para poder causar una afectación en el asta anterior de la médula espinal, produciendo una curiosa parálisis. Con respecto al virus de la rabia, podemos observar lo siguiente, que una vez aplicada la mordedura, tenemos que ir rápidamente a una unidad de salud, ya que debemos aprovechar el tiempo de que el virus se encuentra trasladándose desde el sistema nervioso periférico al sistema nervioso central para aplicarnos la vacuna y no llegue a situaciones deplorables. Bueno, chicos, esta fue toda mi intervención. Por favor, si tienen alguna pregunta, me la dicen. Si algo no quedó claro, me lo dicen también y lo vuelvo a repetir. Alguna duda que tengan, pueden tranquilamente preguntar, con confianza. Hola, ¿sería posible que pueda repetir sobre transporte axonal, por favor? Ya, listo. Ya, aquí está. Entonces, con respecto al transporte axonal, vamos a decir lo siguiente. Primero, como podemos observar, el axón cobra real importancia en este transporte. ¿Por qué? Porque recordemos que hay axones que miden más de 1 metro, es decir, que son extremadamente largos. Entonces, ¿cómo un cuerpo o un soma celular va a alcanzar a dar toda esa información si el axón se encuentra de una manera, se encuentra muy largo? Es por esto que la neurona tiene unos microtúbulos, los cuales se van a disponer en forma longitudinal. Estos serían los microtúbulos. ¿Ya? Entonces, estos microtúbulos, como mencioné antes, asemejarían al sistema muscular. ¿Ya? Vamos a ver que estos harían funciones como retraer, como mover ciertas sustancias de un lugar a otro, en sí. Eso sería. Ahora, existen 2 tipos de transporte, que sería el anterógrado y el retrógrado. ¿Cuándo es anterógrado? Cuando parte del soma hasta la parte final del axón.
Y cuando es retrógrado, cuando va desde la parte final del axón hacia el soma. Es lo contrario. Gracias. También mencioné que los microtúbulos forman como una especie de riel y los microfilamentos eran dos proteínas. En este caso sería la cinesina y la dineína. La cinesina participaba en el transporte anterógrado y la dineína en el transporte retrógrado. ¿Alguna otra pregunta? No, no hay más preguntas. Muchas gracias. Listo. Entonces, chicos, eso sería todo. Gracias por su atención. Gracias por asistir a la clase del día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Si quieren que les pase las diapositivas, me avisan nomás. Sí, nos las puede pasar, por favor. Ya, que está bien, ya se las pasó en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias por chicos. la participación. Buen día. Dice, no sé de dónde enviarlo, pero lo que puedo tener